Hoy vamos a hablar de nuestro amigo Quirón, esa roca que encontraron allá por el 1977, el 1 de noviembre, nuestro amigo Charles Cowell, por eso tiene esa forma de K, por la inicial de su apellido, luego fue el símbolo de la llave que abre hacia lo trascendente. Entonces decía, el 1 de noviembre de 1977, este señor se encontró con, podríamos decir, un cascote, él lo llamó asteroide en ese momento, una roca que tenía un diámetro de 206 kilómetros aproximadamente, frente al otro Centauro, nuestro querido Júpiter, que tiene Centauro por Sagitario, Júpiter es Zeus, que tiene 143.000 kilómetros de diámetro, ¿no? Entonces, la órbita de Quirón se interpone entre las órbitas de Saturno, por un lado, nuestro sentido de la forma, de lo material, de lo sólido y concreto, justamente la roca, simbología de eso, las reglas, la autoridad y las normas claras, y su casi opuesto, podríamos decir, Urano, libertad, progreso, evolución, desarrollo. Entonces, Quirón es este puente, podríamos decir, es esta llave que nos abre para salir de aquellos límites personales, el apego a lo material, a lo estructurado, a lo tradicional, para avanzar hacia lo progresivo, moderno, mental y evolucionado que propone Urano, nuestro sentido de la libertad, ¿no? La no estructura, el no apego. Entonces, Quirón sería esta nueva forma creativa para ir a lo trascendente en nuestras vidas. Tiene, como verán, una órbita excéntrica, está más cerca del Sol en unos signos y más alejado en otros signos. Tiene un ciclo de 50 años, y en ese ciclo de 50 años, en los signos que son más próximos, esto es la zona de Leo, Virgo, Libra, puede demorar 1 año y 8 meses aproximadamente en recorrer el signo, mientras que enfrente, en la zona de Acuario, Piscis, Aries, puede tardar hasta 9 años, situación que ocurrió hasta ahora. Está pasando de Piscis en abril, pasó de Piscis a Aries, pero por su retrogradación volvió a Piscis, y ahí en Piscis le llevó una estadía de casi 9 años, situación que va a ocurrir ahora en abril a partir del año que viene. Si vamos a la mitología, Quirón nace de la unión de Saturno y Fílira. Saturno, el dios de los tiempos, Cronos, esposo de Rea, Fílira, hija de Neptuno, que para huir de Saturno se había disfrazado de yegua, pero obviamente Saturno la descubrió y a espaldas de Rea se disfrazó de caballo para poder copular con Fílira, y de esta unión nace Quirón, mitad hombre, mitad caballo. Así que, en comparación al resto de los semidioses y dioses, era una aberración, era un monstruo. Primera data entonces va a ser esta temática de Quirón, de quién soy en comparación de, ¿no? Lo que no tengo y que me manifiesta como una discapacidad en relación a lo que tiene el otro y que le da como una gracia, un don del que a mí Dios no quiso dotarme, ¿no? Entonces, cuando nace, obviamente Saturno no lo reconoce, Fílira lo rechaza, le pide a Zeus que se lo lleve, cosa que hace Zeus, mientras la transforma a ella en un árbol. Otra vez aparece árbol como mensaje de sanación. Así que, por un lado, tenemos esta herida que se provoca en Quirón desde el momento de su concepción y nacimiento. Siempre fue producto de algo indigno y es rechazado. La primera herida a través de sus padres va a ser temática de Quirón. Va a ser aquello que
me hiere y me marca para toda la vida, aquello que tengo que trabajar, ¿no? Entonces lo adopta Apolo, y Apolo, un dios solar, una figura que le resulta de protección, de sostén y guía, le enseña todas sus artes: la caza, la arquería, la sanación, la ética y la moral, la música, la medicina y la astrología. De este modo Quirón se torna en una persona sabia y empieza a dar este oficio educando a niños especiales, estos niños prodigio como lo fueron Hércules, Aquiles, Orfeo, muchos de los cuales también saben la historia de Hércules, otra vez alguien rechazado por ser hijo ilegítimo nuevamente de Zeus y perseguido por Hera, que le da los 12 trabajos para ver si en alguno de estos lo pierde. No tuvo éxito, por suerte, para el mito de Hércules. Entonces otra vez tenemos la presencia, por un lado, de lo especial. Esta herida, si entiendo de qué va y qué puedo hacer con ella, me torna en una persona especial, me da un talento. Esto es lo que vamos a estar buscando a través de Quirón. Entonces tenemos un centauro en la figura de Sagitario, que es el dios de la luz, el rayo. Y por otro lado tenemos a Quirón, que es como la sombra, ¿no? Aquello que queremos ocultar, negar. Se dice que el templo de Júpiter estaba en el lado soleado del monte Pelión, mientras que el de Quirón estaba en el lado sombrío. De este modo se significa también lo solar frente a la sombra, aquello que rechazamos, ¿no? Entonces, de este modo se crea conciencia de la sombra para integrarla. Es la unión, Quirón, de nuestra parte animal, instintiva. Recuerden que es producto de la unión del caballo con la yegua animal, es la parte instintiva. Y también es herido en esa parte instintiva, como veremos luego, ¿no? Y la unión con esa parte mitad hombre, la parte humana. La mitad caballo es lo que hay que transmutar, son nuestros defectos, vicios, pasiones bajas. Y es a través de esta sabiduría que propone Quirón y que se refleja en el tarot con nuestro ermitaño y que da regencia de Virgo, casa de salud, sanación y servicio. Entonces integrar estas dos cualidades para lograr con ellas ser un talento en provecho de la humanidad, en provecho de otros. Entonces, por un lado, sabemos que nace de la unión de Saturno con Fílira, sabemos que es rechazado, no deseado y negado por sus padres, sabemos que lo adopta un dios solar como es Apolo a través de Zeus, otro dios, y también sabemos que él educa, empieza a enseñar a las otras figuras, como decíamos de Hércules, quien en una noche de borrachera y disputa con los centauros, con su flecha envenenada con el veneno de la hidra, dispuesto para sus 12 trabajos, hiere sin querer en la pierna a Quirón, provocándole esta herida que va a tener toda la vida, que no se puede sanar y que tampoco lo puede matar, ya que él es inmortal, hijo de dioses. De este modo viene sufriendo con este dolor que le da la conexión con el sufrimiento y que es aquello que puede comprender en otros y ayudarles a sanar sus partes heridas. Obviamente va a buscar la manera de zafar de este dolor y la única que encuentra es permutar su inmortalidad con la mortalidad, castigo de los dioses de Prometeo, que le había robado la luz para entregársela a la humanidad. Otra vez un compasivo, un entregado hacia el amor a los más débiles y necesitados. Bueno, entonces de esta manera logra morir, siendo mortal gracias a Prometeo. Con Quirón entonces podemos ser tanto víctimas como negarlo,
Si somos víctimas, siempre que somos víctimas necesitamos un culpable. Fíjense cómo el afuera se torna importante en Quirón, tanto el guía maestro sanador en la figura de Zeus y Apolo, como este victimario, en este caso los padres que le provocan esa herida, ¿cierto? Entonces, por un lado la victimización, por otro lado la negación, negarlo desde el momento mismo de la herida, tratar de olvidarlo, reprimirlo y seguir como si nada. Si nos fijamos astrológicamente, cuando hablamos de dolor, estamos hablando de Saturno por un lado, aquel límite que hay que vencer, y Plutón por otro lado, aquello que refiere al dolor, a los miedos, a las fobias, a lo desconocido y a la muerte, ¿no es cierto? Entonces, si nos identificamos con Plutón, estamos transitando el dolor que para nosotros no tiene sentido. Estamos en la órbita del por qué me pasa esto a mí, ¿no? ¿Por qué Dios, el destino, la vida me castigan? Ahora, si nos vamos al lado de Júpiter, que es encontrar el sentido, ese propósito, estamos en una polaridad, ¿no? Por un lado estamos en el lado del dolor sin sentido, cuando solo acepto a Plutón me pongo en este platillo. Por otro lado estamos en el sentido más allá del dolor, un dolor por el que encuentro un sentido, una nueva dirección, una nueva misión. Entonces, el signo de Quirón nos va a enseñar, dar un aprendizaje en ese temperamento. Es ahí donde tengo que aprender aceptando, siendo compasivo, descubrir la sabiduría a través de ese elemento para ayudar a otros con él. Ya que yo mismo voy a estar en esta temática de proceso de dolor permanente, es una herida que no cierra, mientras que con otros puedo ayudarlos a sanar. La casa en donde está Quirón es el ámbito de la vida donde estamos heridos, incapacitados de algún modo, y es donde además tenemos esa llave, símbolo de Quirón, en donde podemos abrirnos a una nueva energía, descubrir en ese proceso un talento, un don, que es el que viene como un regalo de esa herida, que es más que para nosotros, para la humanidad. Por eso el otro entra nuevamente en juego en esta relación temática de la casa. Con Quirón, antes que preguntarnos el por qué, decimos que necesitamos saber el para qué. Ese es el desafío. Entonces, la temática de la casa donde está Quirón muchas veces opera con la casa opuesta, la casa que está enfrente. Es ahí donde encuentro ese agente resiliente que me ayuda a salir, a compensarme, como veremos más adelante en algunos ejemplos que traigo. Entonces, muchas veces es mucho más fácil desarrollar la temática de la casa opuesta a la temática de la casa donde está Quirón. Quirón es esa herida y simbolizada por la casa, lugar, persona, cualidades de la casa, situaciones de la casa, mientras que la casa de enfrente es aquella que posiblemente me dé la solución. Así que siempre lo vamos a ver en este eje de casas. Para Quirón también es importante los aspectos que hace, porque estos otros planetas van a hacer estas funciones que preferimos y que nos ayudan a trascender, nos dan este sentido para encontrar a través de ellos y sus relaciones este arquetipo quironiano expresado en este planeta a través de las personas que él refleja o representa, y que se nota básicamente en la conjunción donde Quirón adquiere ese arquetipo de ese planeta, ¿no? Por tránsito, tanto los tránsitos de Quirón sobre planetas o cúspides de casas natales, como un planeta sobre el Quirón natal, va a activar esta temática.
o produce la herida o produce el talento que nos permite sanar esa herida, ¿no? Vienen acompañados, de modo que va a estar activando, dando la oportunidad cada vez de, a través de ese arquetipo, de ese planeta, que es el que hace el aspecto, sobre todo por conjunción, una nueva forma, una nueva dirección para encontrarle sentido. Cuando miramos Quirón, miramos casa, signo y aspecto de Quirón, pero también vamos a ver esta relación de Júpiter-Plutón, por ende sus casas, casa 8, casa 9, y como tiene que ver también con el alma, esta sensación de abandono y lo que nos hiere y el destino y el karma y todo lo que viene lidiado, vamos a también mirar a Neptuno y casa 12. Y kármicamente también podemos ver la relación de Saturno, cuando en especial esta herida que se provoca, pérdidas al nacer, problemas de muerte en el parto o nacimiento, heridas en las piernas o sensación de rechazo, abandono, temas de abortos y adopciones, todo esto que es temática de Quirón, bueno, si está además influido por Saturno de algún modo, posiblemente esto se repite en la historia familiar, en el árbol genealógico. Vemos a repetición este mismo dolor o esta misma herida. Quirón está conectado con una palabra que es clave para entender esto, que es resiliencia. Tanto tenemos varios autores, uno es Boris Cyrulnik, que tuvo la experiencia de haber sido dado en adopción por sus padres judíos para que no lo llevaran a estos campos de concentración. No fue dado en adopción, sino que fue dejado en una pensión, de donde luego pasó a asistencia social y fue rotando de padre en padre. Tuvo esta experiencia que luego buscó reflejar en otras historias para sacar de ahí una lección y poder ayudar con eso. Otro es Viktor Frankl, que fue un neurólogo psiquiatra austríaco, también judío, y que pasó por los campos de concentración, tuvo la vivencia en directo con este proceso, en donde junto a una médica trató de alentar, de dar un motivo, un propósito a las personas que estaban allí para que no se suicidaran, una esperanza puesta hacia el futuro, de ayudar a otros a pasar experiencias traumáticas porque ellos habían sobrevivido a la peor en sus vidas, ¿no? Entonces, otra vez, encontrarle ese sentido al dolor. Entonces, Viktor Frankl, que pasó por el campo de concentración, recopiló estas historias y luego hizo su libro que se llama El hombre en busca de sentido, en búsqueda de sentido. Tiene esta temática tan propia de Quirón, el dolor y la sanación. Por otro lado tenemos a Anselmo Grün, que nos habla de este salto de Saturno a Urano, en un libro que se llama Luchar y Amar. Propone renunciar a una explicación, al porqué, para que surja algo nuevo, que nos da fuerzas para volver a empezar y ser más ricos interiormente. Entonces, esta experiencia quironiana se analizó básicamente, se empezó a prestarle atención viendo cartas en donde no había otro aspecto que conectara la temática que traía la persona, la necesidad de ser madre, la necesidad de la identidad, la necesidad de la sanación, temáticas de salud, enfermedad, muerte y dolor. Entonces se evidenció Quirón en estas casas y haciendo aspectos. Es ahí donde empezamos a conectar con los procesos de dolor y resiliencia gracias a la presencia de Quirón en esas casas que nos daban como un poco de significado y sentido. De salir de lo egoico para ir a lo transpersonal. Entonces, siempre teniendo por base el amor, la compasión y la presencia de ese adulto que se hace necesario para el apoyo, el soporte, ese guía, ese maestro que encontramos por casas reflejadas en las personas que simbolizan esas casas, como puede ser en casa 3 los hermanos, tanto ser nuestro victimario como ese maestro guía, como en casa 5 los hijos, en casa 7 la pareja, etcétera, ¿no?
Entonces, desde ese lado, desde el apoyo material físico, es llegar al yo tengo, ¿no? Antes que lo que yo carezco, es entender qué tengo, qué don me trae esto, qué puedo hacer con esto. Desde lo psíquico, entender quién soy a través de esto, ¿no? Y dónde estoy con esto en la vida, cuál es la nueva dirección que se me propone, se me abre a partir de tomar conciencia de esto, ¿no? Y desde la capacidad, la habilidad, este don que se nos descubre, el yo puedo, ¿cierto? Entonces, decíamos que lo vamos a asociar además con los planetas Saturno, Plutón y Júpiter, como esto de la sombra, el dolor o la elevación y darle sentido, expandirnos a través de Júpiter. Ya que Quirón es esta combinación, ¿no?, de comprensión y dolor, conocimiento y talento. No por superación, porque es una herida que permanece siempre abierta, sino por vivencia en el presente, ¿no? Es lo que vivo el día a día. Y con eso curar a otros, porque justamente uno sufre y entiende el dolor. No solo es el saber conocer de qué se trata, sino sufrirlo. Eso es lo que nos desarrolla la temática de la compasión. Si analizamos cartas, traje como ejemplo la carta de Angelina. Ella tiene su Quirón en el medio cielo, en la casa del estatus y la profesión, ligado a Aries. En casa 9 tenemos el estelium de Marte, Júpiter y la Luna. Ella tiene Plutón en casa 3, Urano en oposición a Quirón, mientras que Plutón está en oposición a ese Júpiter y la Luna. Entonces, en el inicio, Plutón en casa 3 se escenifica con el bullying que vivía en el colegio a través de sus compañeros. Ella tiene su Venus ligado al ascendente y el deseo, el sueño era ser modelo, pero en ese momento que no estaba tan de moda es esa forma sensual que tiene Angelina, esos labios carnosos y todo esto, bueno, recibía bullying por parte de sus compañeros, y entonces ella, para quitarse ese dolor que le proporcionaba Plutón, se cortaba. Hay una frase, una experiencia contada por ella misma de decir cómo liberaba ese dolor haciéndose cortes en distintas partes del cuerpo, ¿no? La presencia de Aries, la presencia de Marte, la sangre, bueno, Quirón allí, ¿cierto? Pero ¿cómo encuentra ella la salida, el don? Bueno, casa 9 tiene que ver con lo lejano, no solo los escenarios. Ella tiene Neptuno en casa 5 y el arte como sanación, conectado con ese cuadrado rectángulo místico a toda la figura de los aspectos y estos sextiles y trígonos como la salida a tanta tensión que cruza su mapa. Bueno, justamente, como decía, en casa 9 y ligada al extranjero, ligado a su casa 5 por trígono. En Sagitario, dar el amor a muchos, dar el amor a necesitados, estas fundaciones a las que pertenece, y la adopción de los hijos, a los que ella quiso darle alivio a través de la mala experiencia que tuvo y los problemas de separación y de la falta de apoyo o presencia que ella sintió de su padre John Boy, reflejado en la carta por ese Saturno en Cáncer en casa 12 y Venus en Cáncer en casa 12. Entonces, la temática de compensación acá va a ser ella de un estilo particular propio, Urano en casa 4, compensar esa carencia que ella pudo haber sentido a través de Venus, punto focal de la T cuadrada que se expresa entre Quirón y Urano, casa 10, casa 4. No solo en la profesión, sino en el estatus, en ese rol social de esa madraza, ¿no? La Luna conjunto a Júpiter y a Marte, luchar por esas personas que necesitan, ¿cierto? Bueno, ese es un ejemplo de, por ejemplo, una experiencia de Quirón en la carta de Angelina. Si vemos la carta de Brad Pitt, tiene también Júpiter en Aries,
También la experiencia del padre, acá en cuadratura a Marte y en Capricornio, donde se exalta Marte, pero hay mucha presencia de figura de autoridad, ¿no? Tiene a Neptuno en cuadratura a Saturno, Saturno regido por Urano, Urano en oposición a Quirón en Piscis, Urano conjunto a Plutón, la experiencia del dolor. Entonces, por un lado, familia numerosa y de varias procedencias, ¿no? Saben que en la familia de él hay tanto irlandeses como ingleses, como alemanes, como cherokees. Ese Júpiter se expresó en todas las formas. Entonces, encontrar su lugar, su forma, el quién soy, me imagino yo, ¿no? En esa casa 4 ligada a Piscis, que tantas veces provoca la confusión. ¿Quién soy yo? ¿Quién me cría? ¿Quién es mi hermano? ¿Qué origen tengo? ¿Por qué cultura me voy a inclinar? Bueno, ¿cómo se significa entonces ese Quirón? Otra vez en Piscis, otra vez en la temática de el arte como sanación, pero en este caso en casa 3, a través de los hermanos. Él tenía muchos hermanos. Urano ligado a Plutón es regente de la cúspide de casa 3, la casa de los hermanos, entonces una relación particular con alguno de ellos en especial. Bueno, justamente proyectarlo en, primero, todo tipo de deportes. Tiene trígonos ligados a su Marte, él hizo todo tipo de deportes para destacarse. Tiene un Sol sin aspectos, es interesante esto, para ver esa identidad de qué se va formando, cómo va surgiendo, casi automáticamente si no está vinculada al resto, ¿no es cierto? Entonces, obviamente cuando no consigo sanar esa herida provocada por ser distinto, y el desarraigo, posiblemente la no pertenencia que da Urano, la compensa posiblemente no solo con el arte casa 9, sino otra vez con este proceso de destacarse en algún sentido. Él eligió el deporte en primera instancia. Bueno, a través de la vida ese Quirón, cuando me falla la comunicación, cuando no soy lo que aparento, etcétera. Bueno, en el caso de él es la bebida, son las adicciones. Es por ahí con ese trígono a Neptuno donde encontró canalizar a Plutón posiblemente, ¿no? Ligado a Angelina, que tiene su Júpiter en Aries, que tiene la Luna en Aries. En este caso Brad lo tiene casa 5 en Aries, ¿no? Entonces la temática de Sagitario y formar su propia familia, el yo soy, la esencia e identidad ligada a Sagitario, justamente dar sentido al dolor, y la búsqueda de pertenencia obviamente le escenifica con la formación de su propia familia, ¿no? En este caso, con Piscis también podemos ver la temática de los pobres desvalidos, quizás, ¿no? En ese sentido pudo haberse hecho eco de las necesidades de Angelina y por eso formaron esa familia tan numerosa, aunque luego se hayan separado. Otro caso interesante también con temática de salud muy conocida es Frida Kahlo. Ella tiene su Quirón en casa 6, la casa de la salud, y en Acuario, mientras la cúspide de la casa está en Capricornio, y su temática está a través de Piscis, ¿cierto? Aprender lo que propone la experiencia con el otro, teniendo a Piscis en ese lugar, ¿cierto? Entonces, estoy tratando de buscar la carta, acá está, muy bien. Entonces, su Quirón en Acuario en casa 6, temática de salud, y Saturno, que es regente de esa casa 6, al igual que Urano en Capricornio, la temática de los pies. Saturno en Piscis da la temática de los pies. Ella tuvo polio, que la fue discapacitando, pero más allá de esa fuerza de voluntad que le habrá puesto, con Júpiter en el estelium que tiene, ella tiene una interesante figura porque por un lado tiene un estelium entre la Luna, Plutón y Venus. En Géminis, tratar de ser y conocer los hijos, temática de
Géminis expresado a través de Mercurio, que es reflejo de los niños, ¿no? Pero por otro lado tiene un stellium entre lo que es Neptuno, Sol y Júpiter, con el nodo norte allí, en Cáncer en casa 11, ¿no? Entonces, encontrar la forma de dar amor, ya que ella misma se le negó, saben que tuvo varios abortos cuando intentó ser madre, entonces esos Marte-Urano reflejándose en la casa 5 en oposición a su Sol, Neptuno y Júpiter, Júpiter exaltado en Cáncer. Hay siempre mucha temática de Cáncer en los temas que tienen que ver con adopciones y heridas en el alma desde pequeña, ¿cierto? Entonces ese Quirón se escenificó en el ámbito de la salud, decíamos, y estando presente también Saturno, el regente de ese Quirón en Piscis, bueno, entendemos por dónde le fue la temática del arte, ¿no? En oposición a esa casa 5, la casa de la creatividad, bueno, compensa en esa casa 11 a través del deseo y cumplir ese anhelo a través de, por un lado, la pintura, tanto tiempo en hospitales, tanto tiempo en reposo, bueno, por suerte encontró este talento a través del arte. Pero por otro lado también la temática de los desvalidos, de los más necesitados, cuando conecta con la política, empieza a asociarse al comunismo y buscar la igualdad de los derechos para todos y sobre todo los que menos tenían. Otra vez el Sol en casa 11 escenificándose en Cáncer. Ahí le da un poco de sentido a esta temática de no tener sus propios hijos, no poder moverse, caminar. En casa 12 tiene a Mercurio, ¿no? La incapacidad de moverse. Otra carta interesante también la tenemos en Estela de Carlotto, como referente de abuelas de Plaza de Mayo. Saben que ella otra vez está Marte y Aries asociado, en este caso es cúspide de casa 5. Fíjense que si la casa 9 es la temática de los nietos, tiene Neptuno ahí, y la casa en la casa 7 otra vez tenemos la presencia de Júpiter, en este caso conectado a Plutón, dolor sin sentido o un sentido al dolor. Otra vez en Cáncer, la figura de lo materno, aquello que se me niega. Bueno, tiene Quirón en Tauro y en casa 5. Saben que es interesante porque Tauro refiere a la sustancia, ¿cierto? Lo corpóreo, y bueno, justamente lo que ella reclamaba en esa dictadura en la que pierde a su hija, en la que su hija embarazada es secuestrada y desaparecida, y luego le niegan la presencia del nieto, y es la búsqueda que hace, justamente es Tauro escenificando, ¿no? Por un lado, el cuerpo que nunca aparece, y ese dolor de no poder ver el cuerpo, darle un entierro y todo lo que conlleva, pero por otro lado, enfrente otra vez la presencia de casa 11 como en Frida Kahlo, la luna allí ligada a Plutón con este rol que tiene que sanar, su rol materno a través del dolor, y la casa 11, las fundaciones, a través de la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, encuentra salida a esa casa 5 con Quirón. Y Quirón además le provee a través de la política, a través del gobierno, los recursos económicos que se necesitó para hacer esta fundación, sobre todo con el banco genético, esa presencia de la conjunción Júpiter-Plutón, la genética, para el reconocimiento, para la toma de sangre de todas aquellas personas que dudaban de sus orígenes, y de este modo ir encontrando esos nietos desaparecidos, situación que ella misma logró, posiblemente con esa activación tanto de Quirón como de ese Neptuno por tránsito, o los planetas de casa 11, habría que ver, ¿no? Entonces, de este modo, queridos amigos, vimos un poco de los ejemplos. Ahora sí vamos a ver por elemento, lo mismo que por casa. Si vemos por elemento o casas de fuego, esto es estar en los signos de fuego,
Aries, Leo, Sagitario, como en las casas 1, 5, 9, indica problemas y traumas con nuestra identidad, la autoconfianza, nuestra imagen, nuestra creatividad, el autoconocimiento. Si está en tierra, ya sea en signos de tierra o sea, Tauro, Virgo, Capricornio, o en las casas 2, 6, 10, se asocia con el cuerpo y la materia, problemas de salud, dinero, trabajo, profesión. Son personas a las que les cuesta valorarse por sí mismas, les cuesta encontrar la profesión, pero que pueden asesorar y brindar este apoyo a los demás. En aire, tanto en Géminis, Libra, Acuario, como en casa 3, 7 u 11, son dificultades de comunicación, relaciones, movilidad. Pueden proyectarlo dando consejos, enseñando, educando a los demás, mientras que ellos dudan de sus propias ideas y conceptos, ¿no? Obviamente en cada lugar las personas a las que se asocian estas casas también van a ser importantes, ¿no? Y por último, agua, tanto si estamos en Cáncer, Escorpio, Piscis, como si estamos en las casas 4, 8 o 12, los sentimientos y la seguridad personal, sentirse rechazado, poco querido. Los problemas pueden aparecer en el ámbito de la familia, de la pareja, de la sexualidad ligada a la casa 8, los traumas en ese sentido, y en el sentido de la individualidad a través de los apegos, el no poder salir del nido, formar la propia identidad. Bueno, queridos amigos, hasta acá llegamos con Quirón.